Bienvenidos a todos al tercer episodio de este podcast. Hoy tenemos un chico también de Luján, Nacho, Ignacio Poza, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien. Bueno, Nacho, ¿querés presentarte para la gente que no te conozca? ¿Qué deporte haces? ¿Hace cuánto lo haces? ¿Qué edad tenés? Bueno, mi nombre es Ignacio Poza, como bien dijeron. Yo corro hace 9 años y hace más o menos 7 años, 6 años que me especializo en la disciplina de montaña, a lo que llamamos trail running. Y bueno, desde ahí es que justo me agarró pre-pandemia, una semana antes de la pandemia, que conocí mi disciplina, mi deporte, y desde ahí un amor que no puedo soltar realmente. ¿Cómo inicia, Nacho, tu vida deportiva, tus inicios en el deporte? A ver, fue un poco, primero yo hacía fútbol, jugaba en el Club Luján, incluso en AFA y demás en lo que era infantiles, y después arranqué la secundaria y con mi autoexigencia me daba cuenta que no podía hacer ambas cosas, competir en lo que era AFA y a su vez tener la escuela al día, y bueno, tomé la decisión obviamente de continuar por el lado de educativo. Ahí dejé de jugar fútbol y al año más o menos es que corro una carrera también de los clubes, la carrera conocida de los clubes acá en Luján, y después de eso me fue muy bien, o sea, tenía 11, 12 años y salí tercero atrás de 2 chicos que fueron compañeros míos en lo que es ahora el equipo de ICS, bueno, la remera que tengo puesta. Y ahí es donde me ve mi profe y me dice: vos tenés que empezar a correr, no puede ser que sin entrenar con nadie te vaya así. Y bueno, sí, es que con Federico Martinelli entrenó hace 9 años y así arranqué. Un poco ida y vuelta al principio, justo también me quebré un pie, entonces como que medio rehabilitación y demás, pero nada, así es como empecé a correr ¿Y esa bueno, fue tu primer competencia? ¿Fue esa entonces? carrera de los clubes, sí. Sin Sí, saber que iba a ser tu primera competencia. sin saberlo, o sea, en realidad me anoté para darle una mano al club, a los clubes y demás. Fueron 3 kilómetros en el Parque San Martín, y sí, ahí fue cuando arranqué y bueno. Y ya después de entrenar eso, ¿cuál es la primera competencia o las primeras competencias cuando vos fuiste? Mirá, que recuerda, sí, haciendo medio memoria, corrí una en su momento en Praderas, hacía una Praderas Corre, creo que se llamaba, y también en 2017, 2018, y después la del Hospice, la famosa carrera del Hospice. Pero bueno, una vez que ya me fue mejor y demás, fui compitiendo en carreras más nacionales, así. Ahí, perdón, se me interrumpo porque en la del Hospice yo me acuerdo, justo le contaba a él, yo me anoté esa vez también para ir, qué sé yo, 2018. 2018, Sí. Y me acuerdo que saliste primero, la 3 sí, kilómetros la los ganaste, 3 y yo kilómetros. dije, ¿quién es este chico que corrió pero a una velocidad Sí, y bueno, y ahí recién arrancaba. Hasta el momento, hasta ahí, Claro. no conocía la montaña, o sea, era como que exclusivamente del asfalto, de la pista, competía bonaerenses, carreras de calle, pero bueno, hoy en día es una competencia, una disciplina en realidad de la calle que no me gusta para nada. ¿Y vos en qué momento haces ese clic para decir, esto es lo que me gusta, me quiero dedicar a este deporte? A ver, como te dije, yo arranqué una semana antes de pandemia a correr una carrera de 22 kilómetros, y en ese momento me fue muy bien, o sea, realmente salí primero en la categoría y había sacado como media hora el segundo, y había quedado entre el top 10, donde una persona de 15 años que tenía ahí llamaba la atención que esté en ese top 10 y, o sea, empezó a hacerme ruido: che, esto me va bien, me gustaba, me divertía también, no era como una cosa de estar muy poco, digamos, profesional, o sea, era como que por más que uno esté todo el tiempo así concentrado en la carrera, había momentos o lapsus en donde uno estaba divirtiéndose, y era también un poco a lo que yo quería, y también con esa edad, con 15 años, bueno, también lo que busca es divertirse. Y nada, y post pandemia sí competí una carrera más, Turmalina, que es ahí, se hacía en el Cerro Uritorco en su momento, en Córdoba, y ahí sí me di cuenta que realmente era lo mío, me quería dedicar a eso. Fue un año y medio después, en octubre del 2021. Porque bueno, sí, o sea, le gané a una persona que estaba en el selectivo nacional y quedé a 2 minutos de otro, y fue como, bueno. Claro, a eso queríamos llegar también. Vos entrás a la selección en 2022, ¿puede ser? En 2022 llego a la selección, competí una carrera, Ranas Cumbres se llamaba. No lo esperaba, o sea, realmente sí me fui, federé y me quería participar, pero realmente quería probarme y quería conocer, porque en ese momento sí había corredores del U20
que son los menores de 20 años, los que competía, que los conocía de nombre o también de que compitieron para la selección otros años, y decía que bueno, yo creía que alguno de ellos me iba a ganar. No era una carrera técnica, a mí me gustan mucho lo que son carreras con mucha piedra, lentas si se quiere, y bueno, y ahí sí, nada, quedé tercero en la carrera en el nacional, y de eso sí me invitaron a competir en un sudamericano. ¿Y cómo fue ese primer llamado, ese primer acercamiento con la selección? ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo viviste? No sé. Mira, tengo recuerdos de que estaba en el colegio, o sea, que estaba así cursando, no me acuerdo realmente qué, pero estaba cursando y me llega un WhatsApp, o sea, se manejan mucho por WhatsApp, y me llega un WhatsApp diciendo si tenía una fecha disponible, imaginándome qué iba a hacer para eso, pero no me habían dicho para qué, le dije que sí y automáticamente me dijeron, bueno, entonces te convocamos para competir en el sudamericano, y bueno, fue también ahí la primera, sí fue algo re lindo, la verdad. Esa como tantas las otras también. Y yendo a la experiencia dentro de lo que es la selección, la experiencia máxima, por así decirlo, del deportista, que es competir en un mundial, ¿cómo lo viviste? ¿Qué experiencia de vida te queda? Sí, a ver, tuve 2 oportunidades de participar. No sé si sabían de eso, pero anterior a la vez que sí participé, que fui a competir en Innsbruck, en Austria, que fue en el 2023, en el 2022 me habían invitado a Chiang Mai, en Tailandia, a competir en un mundial, y ese sí me acuerdo patente de que me llegó la confirmación estando en un colectivo yendo a competir en las Olimpiadas Matemáticas, nada que ver, pero era una de las cosas que también me gusta. Y nada, esa vez, que fue la primera vez que me invitaron a un mundial a competir para el U20 también, tuve que decirles que no, porque también tenía que terminar la secundaria. En su momento eran justo exámenes internacionales y demás que tenía que terminar exactamente en esos 15 días. O sea, evaluaba la posibilidad de ir, correr y volver, pero eran 36 horas de viaje, era inhumano. Y bueno, y sí, en Innsbruck, en Austria, el año siguiente tuve la oportunidad de clasificar por un segundo, así que fue como la devolución que quizás me hizo un poco el destino para poder entrar en ese 5%, porque si bien el que gana, normalmente por reglamento pueden entrar hasta 3 más dentro del 5% con respecto al tiempo del primero, y entré ahí por un segundo. ¿Y qué te queda de haber participado, de haber ido, del viaje? No, más que quizás la carrera en sí fue la experiencia, y siempre digo la experiencia del total, el ir con la selección, vestir la remera argentina, que vayan y te pregunten por qué estás ahí o cómo llegar, también el esfuerzo, digamos, que hice yo, tanto como con mi familia, sponsors que en su momento me apoyarán para poder viajar, porque obviamente una persona de 17, 18 años muchos ahorros no tiene, y bueno, fue también una ayuda y un equipo el que trabajó detrás para poder estar ahí, y bueno, fue realmente una experiencia que se vivió desde la acreditación, desde el vuelo, desde acá hacia Europa, como tanto recibimiento de mi familia a la vuelta, porque bueno, o sea, también el roce internacional es algo que quizás en Argentina no tenemos mucho. Lo tuve la semana pasada, que quizás después haremos un poco de eso, pero bueno, nada, la verdad que sí, que fue una experiencia con este roce internacional que quizás uno le cuesta entender en una disciplina de estas características, donde quizás los europeos son mucho más fuertes, pero bueno, sí, ahí de entre los 76 mejores quedé 50, así que bueno, sí, para su momento súper contento. Ya más personal esto, ¿qué se siente representar al país? Bueno, ya te dije, está lindo, pero personalmente vos, dentro tuyo, ¿qué sentías? Primero, o sea, como dije, soy bastante autoexigente y era una responsabilidad, o sea, no solo el mostrar y el salir con la remera de tu selección, de tu país, el cual donde uno nace, donde uno se inculca todos los días de la vida, nada, para mí que fue, o lo es, tipo vestir la celeste y blanca es un orgullo y una responsabilidad que uno se la tiene que tomar con todas sus letras, porque realmente es algo que no todos tienen la oportunidad, y el que tiene la oportunidad creo que se lo tiene que tomar en serio, sí tiene que sacrificar, y bueno, y ahí entraba en juego mi familia, mis amigos. A ver, si una noche no podía salir porque había una fiesta, estaba en el último año de secundaria, o sea, si había una fiesta y yo le decía, che, no, a las 10 a la cama porque mañana tengo que entrenar temprano, era así, también ellos lo entendían, y bueno, era por mi parte un sacrificio,
pero bueno, también algo lindo para devolver quizás a la nación, y eso también es algo que me gustó. Claro. Yendo más a nuestra parte, y seguramente que a vos también te gusta, a la parte física, ¿cómo es prepararte? ¿Cómo es una preparación física, de entrenamientos y demás para afrontar un desafío así? Bueno, a ver, en principio entrenar todos los días, o sea, eso, dobles turnos, quizás masajista también, nutricionista, psicólogo, todo eso es un conjunto, no es tan solo ir, levantarse, entrenar un par de horas al día. Si bien hasta ese momento, hasta ahora, hice un quiebre, o sea, hace un mes que como que ya empecé con un entrenamiento aún más exigente de lo que venía haciendo, porque bueno, sí, realmente ahora estoy en la categoría de mayores y es otra la organización que uno se tiene para poder mejorar. La verdad que nada, eso, entreno los 7 días de la semana, quizás levantarse temprano a un primer turno, hacer una buena elongación también, o sea, es todo un conjunto. La alimentación sumamente importante, las horas de sueño, o sea, el otro día, bueno, ahora me voy a vivir a Mendoza justamente para poder entrenar en la montaña y hace unos días atrás me hicieron, digamos, una fiesta de despedida y me costó después al otro día despertarme después de dormirme a las 2 de la mañana, tampoco es que era mucho. Pero bueno, sí, los ritmos deportivos son distintos quizás a la vida convencional de una persona, un joven de nuestra edad y nada, y eso también es algo complejo, pero bueno, como te digo, o sea, es algo que me gusta también. No lo cambiaría por nada en el mundo, es como mi vida, el despertarme, el entrenar, el dormirme y pensar en el entrenamiento de mañana, mirar reels de carreras, o sea, es como que algo que transpiro momento a momento y no solamente los entrenamientos así que pueden durar entre media hora hasta 3 horas, 4 horas en la montaña, sino también es como el conjunto. ¿Y cómo articulás esa parte de gimnasio con entrenar? No sé qué tiene importancia le dan al gimnasio, cómo es la distribución del porcentaje, o sea, hago 50-50, hago 70 montañas, 30 gimnasio. No, bueno, ahora la distribución que vamos a empezar a hacer viviendo ya en Mendoza y en la montaña va a ser exclusivamente de prevención y de fuerza localizada, más que nada en lo que es el tren inferior, más que nada tobillos, rodillas, o sea, más que nada es de prevención de lesiones, mucho propiocepción, es lo que suelo trabajar en el gimnasio. Realmente no hago mucha fuerza, o sea, no tengo fibras, o sea, lo que no quiero son fibras, digamos así, realmente las prefiero paralelas a lo que van los huesos porque bueno, tampoco es algo que lo requiera una persona o la contextura física de un atleta de ultradistancias o de distancias largas, tampoco lo requiere mucho, pero sí de tren inferior. Entonces, nada, trato también de compensarlo y realmente hoy día le dedico quizás 3 horas, 4 como mucho al gimnasio por semana, de entre unas 12 horas, 15 horas totales. Vení, Nacho, de correr y ganar un refugio. ¿Qué significa para vos? ¿Querés contar un poco qué significa eso a la gente? Bueno, sí, estuve en febrero, ahora el 22 de febrero, compitiendo en un refugio, carrera denominada 4 refugios para la distancia madre de 45 kilómetros. En mi caso corrí el campeonato U23 de Skyrunning, que es la primera de las 12 fechas internacionales que hay. Fueron 24 kilómetros con 1100 metros positivos, que para los que no conocen es la distancia desde donde uno arranca hacia arriba sobre el nivel del mar. Puede uno bajar y subir, pero bueno, eso se va acumulando y es una carrera de 1100 metros positivos muy técnica, de las que a mí me gusta, pendientes donde tenés 40% y tenés que ir trepando con las manos, bajadas donde tenés que tirarte y saltar, o sea, ritmos que vas lento para lo que uno en realidad va corriendo. Y nada, para mí fue la primera de quizás, y ojalá muchas, carreras que realmente preparé 100% para ganarla o 100% para que me vaya bien. Salí tercero en la general, quizás a veces algunos se confunden con que ganaste, saliste campeón y qué sé yo. Sí, salí tercero en la general, detrás de 2 chicos de 35 años que son selección colombiana, selección argentina, quien ganó el Pato. Y bueno, yo salí tercero, pero salí primero en el campeonato U23, en la primera fecha. Y bueno, y esto también me ha habilitado a competir en Chile, en Perú, y bueno, y la final, si todo sale bien, es en España a finales de octubre.
en donde ahí sí me voy a medir contra los ganadores de Malasia, de Japón, de China, de Croacia, de Francia, de Estados Unidos también, o sea, todas competiciones de gran renombre en lo que es el skyrunning, que el skyrunning nace allá por los 70 en lo que era, hoy día se llama FKTs, se les dice así, y son tratar de subir y bajar una cima, y como por ejemplo el Aconcagua, que se batió el récord de mujer hace un mes, en subir y bajar lo más rápido posible. Ese es el verdadero skyrunning, y el skyrunning aplicado al trail es similar, quizás estás en altura, por ejemplo ahora la carrera de Chile es salís a 3.300 metros y llegas a los 4.200, una carrera que son carreras no habituales para una competición, donde quizás en Córdoba corres a los 1.200, 1.600 y llegás capaz que a los 3.000 en el techo de Córdoba, en el Champa. Y bueno, y estas carreras son como, si se quiere, la versión rápida de la verdadera skyrunning. Y bueno, sí, eso. Se fue transformando. Se fue mutando a lo que es un poco más rápido. O sea, realmente eso. Pero bueno, sí corremos con casco, o sea, son carreras un poco más arriesgadas, o con una tasa de fallecimiento un poco más grande de la que uno está acostumbrado también, sí. Claro, y ya hablamos de cómo te preparás físicamente, cómo te preparás mentalmente también para estas carreras, donde estás mucho más tiempo corriendo, capaz son más difíciles. Bueno, a ver, sí, siempre le doy mucha importancia a lo mental. O sea, soy una persona que cree que hasta incluso la mente le puede ganar al cuerpo, y más a lo que yo proyecto, porque proyectándome en un futuro yo quiero correr ultradistancias, que son carreras de 50 kilómetros en adelante, 100 millas, que son 160 kilómetros, y demás, todo por montaña, que quizás estás 20 horas ahí adentro, y uno no lo puede preparar físicamente. Uno no está en un entrenamiento, voy a hacer un fondito de 15 kilómetros, de 15 horas, entonces ahí sí es donde entra en juego mucho lo que es mental. Y bueno, el otro día lo viví muchísimo corriendo en esta carrera de skyrunning, porque bueno, o sea, era que a los 20 kilómetros de 24 ya no quería saber más nada, y era avanzar y seguir corriendo y no caminar, y no caminar, y no caminar. Y bueno, sí lo entreno día a día, hago meditaciones de mindfulness. Actualmente estoy como con un plan de entrenamiento de eso, con audios guiados, en donde día a día tengo un día por semana con descanso de esa parte también, en donde trabaja mucho todo lo que es el nervio vago, la capacidad de asimilar el dolor, la capacidad de vivir en la incomodidad, que es también un poco a lo que uno está acostumbrado en el correr, porque desde el primer kilómetro quizás te duelen las piernas, y o sea, metabólicamente tenés para correr los 25 kilómetros, 24 kilómetros, pero si uno no está fuerte de mente, puede tranquilamente caminar a los 3, 4 kilómetros y uno ya queda fuera de carrera. Y por otra parte también trabajo con un psicólogo deportivo, más que nada también para trabajar las ansiedades previas, o la adaptación y la asimilación post carrera, porque uno también, tipo, una vez que se preparó, como fue esta skyrunning de un refugio, se preparó durante un mes. Viví, comí, dormí y estuve estudiando el circuito durante 28 días en el circuito, en Bariloche. Y después de la carrera era como que estaba muy pasado de vueltas, que decía, ya está, o sea, todo lo que apliqué y aprendí no lo puedo replicar en otra carrera, y eso también es parte del trabajo psicológico, no solamente el previo, sino también el post. Y en esos momentos de tensión, ¿qué es lo que te repetís a vos en la cabeza, capaz, cuando estás cansado, querés bajar o aflojar, qué cosas te repetís? Son estrategias mentales que uno también va adquiriendo con la experiencia propia. Quizás si uno va por mitad de carrera y no tiene muchas más fuerzas, o sea, quizás se repite mucho el paso siguiente al que yo por lo menos, porque es muy personal también, ¿no? Pero me repito mucho lo que es, digamos, qué va a suceder en el próximo momento, si estudié la carrera o el circuito, tratar de acordarme qué hay o cómo es que yo tengo la estrategia, buscando también de alguna forma olvidarse del momento que uno está mal pasando, o también buscar tipo herramientas de distracción. He tenido carreras en donde, por ejemplo, lo estaba pasando muy mal, vi a una persona grabar y le agarré la GoPro y me fui grabando como 300 metros, y de esa forma quizás te olvidaste 300 metros, le grabaste, le dijiste algo a la cámara y después se te pasó en el momento, o por lo menos extendiste un poco más de ese tiempo. Claro. Queremos saber ahora
¿Qué te espera a futuro? ¿Qué es lo próximo? Ya nos comentaste que te vas a ir a Mendoza. ¿Qué te toca ahora de acá en adelante? Bueno, acá en adelante compito en Chile, en la segunda fecha del Skyrunning, que bueno, que también son 18 o 20 kilómetros aproximadamente. Me voy tengo ganas en realidad de poder competir en estas carreras más a menudo, así que a mitad de julio, no, a principios de julio compito en otra de estas fechas que es en Perú, en el centro de Perú también, a 4.000 metros de altura más o menos. Y bueno, después sí tengo algunas que otras carreras intermedias en Córdoba, lo que es el Champa. Es una carrera bastante, bueno, la carrera con la que debuté en la montaña, así que también tiene un pedacito de mi corazón esa carrera en particular, pero bueno, sí quiero tratar también de poder empezar a asimilar mayor cantidad de kilómetros, de volúmenes. Estoy rondando 60, 70 kilómetros, que para mi edad ya se hace corto para lo que uno quizás puede ver a nivel europeo o para lo que es categoría mayores en Argentina. Así que bueno, este último tiempo sí me di cuenta que ya estoy adaptado a los kilómetros, a la intensidad. Ahora es cuestión también de adaptar lo que es el volumen, quizás llegar a 100, 110 kilómetros semanales, que eso implica quizás también 15 horas adentro de la montaña, 12 horas de entrenamiento de montaña, más gimnasio, meditaciones, elongaciones, así que se va a hacer un año de adaptación a todo lo que es volumen y cantidad de entrenamiento también. Pero era necesario irse justamente porque... Sí, ya el techo lo veía cerca y ahora sí con Mendoza no veo el techo, o sea, realmente tengo muchas esperanzas de poder ir ahí, vivir, entrenar en la montaña, aprender a ascender, porque es algo que realmente no lo tengo naturalizado por el simple hecho de vivir en Luján, en el llano. Y sí, es a lo que quiero en realidad también hacerme fuerte en los ascensos, que es lo que más me cuesta hoy en día. Tirarme no me acuerdo de nadie, me tiro ahí, parece que no tengo familia, pero bueno, sí, para por lo menos poder hacerme fuerte en la subida y marcar esa diferencia o compensar esa diferencia que hoy en día los referentes argentinos me hacen y bueno, también tratar de esto en un futuro volver a la selección, representarla, que fue algo que me gustó mucho y sí, realmente me gustaría volver a hacer. Claro. Y ya para cerrar vamos a terminar con una pregunta que le hacemos a nuestros invitados siempre, que es ¿qué significa el deporte para vos en tu vida? ¿Qué lugar ocupa? Para mí en la vida, después de la familia, porque siempre ahí la familia primero es como lo segundo, o sea, le doy total prioridad en el día a día. Me levanto pensando en el deporte, me duermo pensando en el deporte y cosa que no me pasa con nada más en el mundo. Para mí es mi cable a tierra también, o sea, hasta me lo doy cuenta en el humor, si hay quizás 2, 3, 4 días, ahora de vacaciones estuve 4 o 5 días con mi familia que no fui a correr y ya mi familia misma me decía, anda a correr, no te bancamos más. Entonces también es un poco eso, es el poder conectar y para mí es muy importante el conectar uno, bueno, hablábamos de mente-cuerpo hace un ratito y conectar uno la mente y cuerpo con la naturaleza, que es también lo que a mí me gusta, es algo muy lindo y es algo, y siempre digo, es algo que lo tenemos biológicamente hablando desde nuestros antepasados prehistóricos, o sea, nosotros nacimos y lo primero que hicimos fue salir a correr, fue salir a cazar, fue estar en patas en la naturaleza y nada, para mí el deporte, mi deporte en particular, es eso, es mi cable a tierra, es mi conexión con la naturaleza también, es el poder estar en silencio quizás en un monte y escuchar tu respiración, los pájaros y el viento, y eso es también algo que realmente, o sea, lo pienso y se me pone la piel de gallina porque es algo que realmente me apasiona y me gusta mucho, y es eso, realmente el deporte para mí es lo que me da vida, lo que me motiva y lo que me hace día a día superarme también. Bueno, Nacho, de acá nosotros de parte de Nexo y Gimnasio te deseamos lo mejor en lo que viene, muchos éxitos en las carreras, en esta nueva etapa de irte a vivir. ¿Ya has vivido solo en algún otro momento, en algún lado? La primera vez, así que va a ser la experiencia, sí. Bueno, así que te deseamos mucha suerte, muchas gracias por venir, pasar un rato. No, bueno, a ustedes también, chicos, por la invitación. Sé que hacen en vivo un capítulo, así que están buenos también y ojalá sigan difundiendo también el deporte de Luján, lo que hacemos, deportes que quizás uno no conoce mucho, como es el trail running. Bueno, ahora está de moda acá, he visto que entrenan muchos ahí en el escudo, lo que fue durante 7 años mi pista de entrenamiento para hacer desnivel positivo. Y así que bueno, nada, gracias también a ustedes por la posibilidad de compartir un rato. Muchas gracias. Bueno, gracias chicos.